Matrix no fue simplemente una película, fue una auténtica revolución, una detonación cinematográfica que dobló la realidad, redefinió la acción y cambió por completo la trayectoria de la narrativa moderna. Pero detrás de los elegantes abrigos de cuero, la lluvia de código verde y las icónicas tomas de tiempo bala, había algo más, algo que el público no estaba destinado a ver. Durante décadas, los fans se han preguntado qué pasó realmente detrás de esos sets en Sydney. ¿Qué verdades se guardó Keanu Reeves para sí, siendo el Mesías reacio de una generación? ¿Y por qué, después de años de silencio, ha decidido finalmente compartir su perspectiva? Porque a veces las revelaciones más importantes no llegan cuando las cámaras están rodando. Llegan años después, cuando el polvo se ha asentado y la estrella está lista para hablar. Hoy, a sus 60 años, Keanu Reeves nos desvela la verdad. Esta es la historia de The Matrix, la que creías conocer y la que nunca te habían contado. Cuando The Matrix se estrenó en marzo de 1999, el cine estaba en una encrucijada. Los últimos años 90 estaban dominados por superproducciones de alto concepto y la primera ola de espectáculos generados por computadora, películas como Armageddon, Godzilla y La amenaza fantasma. Pero nada preparó al público para lo que dos cineastas poco conocidos de Chicago estaban a punto de desatar. Lana y Lily Wachowski, que en ese momento eran conocidas como los hermanos Wachowski, habían convencido a Warner Bros. De financiar un audaz guión de ciencia ficción acerca de una realidad simulada. Filmada principalmente en Sydney, Australia, con un presupuesto de unos 63 millones de dólares, la película no pretendía desafiar las normas culturales. En teoría, era solo otra apuesta de estudio. Luego, el tráiler se lanzó. El público vislumbró a rebeldes de negro esquivando balas, la realidad fallando de formas imposibles y una promesa críptica. Desafortunadamente, a nadie se le puede decir qué es Matrix. Tienes que verlo por ti mismo. Para el fin de semana de su estreno, el boca a boca se disparó. La película recaudó más de 460 millones de dólares en todo el mundo, obteniendo 4 premios Oscar por su brillantez técnica. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. Matrix no solo tuvo éxito, sino que redefinió por completo el cine. Su lenguaje visual, desde secuencias a cámara lenta de tiempo bala hasta coreografías de wire fu procedentes del cine de Hong Kong, se convirtió instantáneamente en algo icónico. Hollywood se apresuró a intentar imitarlo, dando origen a una ola de imitadores que abarcó desde Los Ángeles de Charlie hasta Equilibrium. Más importante aún, conectó con las ansiedades del nuevo milenio. El miedo al efecto 2000 se cernía. La tecnología aceleraba más rápido de lo que la gente podía comprender. Preguntas sobre inteligencia artificial, vigilancia y autonomía humana se volvieron repentinamente urgentes. Las Wachowski habían cristalizado esos miedos en una narrativa mítica sobre despertar de una falsa realidad. Y en el centro de todo estaba Keanu Reeves. Durante años, Reeves había sido subestimado. Los críticos lo descartaron como inexpresivo, un actor de tipo surfista que tropezó con la fama con Bill and Ted's Excellent Adventure y Speed. Había soportado el ridículo por el Drácula de Bram Stoker, había sido ignorado por sus intentos shakespearianos y parecía destinado a la mediocridad. Pero Neo lo cambió todo. La presencia estoica de Reeves, su compromiso físico y su tranquila vulnerabilidad lo convirtieron en el héroe renuente perfecto. Él no estaba interpretando un papel, estaba encarnando una pregunta. ¿Qué pasaría si descubrieras que toda tu vida fue una mentira? El éxito de la película Matrix lanzó a Reeves a una nueva órbita. Ya no era el hazmerreír, se convirtió en la cara de un movimiento cultural. Fans de todo el mundo usaban abrigos largos, citaban a Morfeo y debatían las capas de filosofía de la película. ¿Era sobre control? ¿Libre albedrío? ¿Identidad trans? Todo lo que se ha dicho, pero por muy deslumbrante que fuera la película, su brillo ocultaba verdades mucho más profundas. Los estudios controlaban la narrativa, los reporteros se centraban en el espectáculo, y el propio Reeves era notoriamente reservado. Sus entrevistas eran suaves, evasivas, a veces crípticas. Nunca reveló la magnitud de su viaje por el caos de la producción, los sacrificios físicos ni las revelaciones privadas que guardaba. Ese silencio duró décadas. Pero ahora, al cumplir los 60, Keanu Reeves finalmente empieza a contar su versión. La historia de Matrix no es solo sobre avances visuales o la gloria de la taquilla. Se trata del costo humano, las luchas ocultas y las verdades que solo el hombre en el centro podía revelar. En la superficie, The Matrix parecía sin esfuerzo. Las peleas fluían como líquido, la cámara congeló balas en el aire y Keanu Reeves, vestido de cuero negro y gafas de sol espejadas, parecía haber nacido para el papel de Neo. La audiencia vio una perfección impecable.
Lo que no vieron fue cuán frágil era realmente esa perfección. Meses antes de que comenzara la producción, el cuerpo de Keanu ya estaba en rebelión. 2 discos herniados lo habían dejado incapaz de mover las piernas sin un dolor insoportable. A veces, apenas podía caminar. Los médicos le dijeron que la cirugía era necesaria, pero la recuperación podría dejarlo fuera por meses, tiempo que un éxito de taquilla no podía permitirse. Los ejecutivos de Warner Bros. Se prepararon para el desastre. Aún así, Reeves insistió en entrenar. Cada mañana en Sydney cojeaba hasta el dojo de Yuen Woo-ping con un collarín cervical y pasaba horas intentando patadas que su cuerpo se negaba a ejecutar. Carrie Ann Moss recordaba la escena vívidamente. Apenas podía levantar la pierna al principio, pero él seguía apareciendo día tras día, nunca se quejaba. La máscara de invencibilidad había empezado a resquebrajarse, aunque solo para aquellos que estaban lo suficientemente cerca para verlo, y luego vino el secretismo. Las Wachowski eran ferozmente protectoras de su guión. Pocos fuera del elenco principal lo habían leído en su totalidad. A Reeves le fueron entregados montones de libros de filosofía, simulacra y simulación de Baudrillard, textos budistas e incluso fragmentos de evangelios gnósticos. Los directores le dijeron que los absorbiera, pero que no esperara respuestas. Para un actor al que se había tildado de superficial, esto fue abrumador. Sin embargo, Reeves se sumergió. Por la noche, llenó cuadernos con preguntas. Si nada es real, ¿cómo sabemos que existimos? Si la elección es una ilusión, ¿el destino lo es menos? Sus diarios privados fueron el germen de la tranquila intensidad de Neo. Mientras tanto, la producción era un caos. Warner Bros., no convencida de la visión de los Wachowski, los obligó a hacer un storyboard de casi cada fotograma. El temor al presupuesto planeaba sobre el set. Los del equipo susurraban que el estudio podría parar el rodaje a medias. Para Reeves, la contradicción era enloquecedora. Públicamente, era el salvador de la humanidad. En privado, le preocupaba que todo el proyecto pudiera colapsar antes de que el público viera un solo fotograma. Luego llegó el frío. Las secuencias empapadas por la lluvia, especialmente la pelea culminante en el metro y los rescates en los tejados, requirieron horas bajo aguaceros artificiales. El agua estaba helada, bombeada a alta presión, empapando los trajes que se ceñían a la piel de los actores. Después de una toma tras otra, sin descanso, los dientes de Reeves castañeteaban de manera incontrolable. Apretó fuertemente los labios entre sus líneas de diálogo para ocultar los temblores. Su cuerpo entero clamaba desesperadamente por un poco de calor, pero el mundo solo veía a Neo, siempre tan calmado y sereno, doblando las mismísimas reglas de la física, y aún con todo eso, nunca salió de su personaje. Lawrence Fishburne dijo más tarde, era un guerrero, tenía todos los motivos para detenerse, pero nunca lo hizo. Para el equipo, Reeves era un ancla silenciosa. Para el público parecía intocable, pero la verdad oculta bajo capas de silencio era agotamiento, lesiones y el peso de la expectativa. Esta era la máscara. La Matrix presentó una mitología impecable de héroes invencibles. El estudio comercializó un Keanu irrompible, y el propio Reeves, siempre humilde, se negó a romper la ilusión. Llevaba el dolor en privado, vistiendo la dignidad como una armadura. Pero el tiempo tiene una forma de quitar las máscaras. Con la llegada de las secuelas, las presiones no hicieron más que aumentar. Warner Bros. Querían más acción, más espectáculo, apuestas más altas. Las Wachowski querían profundizar la filosofía, y los actores, maltratados por la primera película, se enfrentaron a años de entrenamiento implacable. Reeves, fiel a sus directores, jamás se pronunció. Protegió la historia incluso mientras lo consumía. Solo ahora, a sus 60, empezó a describir lo que verdaderamente se sentía, la mezcla de asombro y de pavor, la sensación de formar parte de algo tan monumental, pero casi insoportable. Pausa. Estaba agradecido, admite, pero era muy agotador. Cada día se sentía como si fuera otra prueba. Seguiste adelante porque tenías que hacerlo. La máscara se agrietó, pero nunca se rompió del todo. Y por eso su verdad importa ahora. Porque lo que el público vio fue un Mesías. Lo que Reeves vivió fue supervivencia. Y esa supervivencia prepara el escenario para las revelaciones que están por venir. Keanu Reeves ya cargaba con mucho más de lo que el público jamás imaginó. Mucho antes de que se convirtiera en Neo, su cuerpo luchaba contra él. Los 2 discos herniados en su cuello no eran pequeñas molestias. Eran lesiones debilitantes que lo dejaron con entumecimiento en las manos y un hormigueo constante por la columna vertebral. La mayoría de los actores en Hollywood se habrían retirado, recuperado y luchado por regresar más tarde. Pero Reeves sabía que no tenía ese lujo. Las Wachowski habían dejado claro que su visión dependía de que los actores realizaran sus propias peleas.
Esto no iba a ser otra película de acción unida por dobles y especialistas. La filosofía de Matrix exigía autenticidad, que cada golpe y bloqueo viniera de la persona que encarnaba el papel. Para Reeves, aquello representaba a la vez un gran regalo y una pesada maldición. Cada día que acudía a los entrenamientos con el legendario equipo de dobles de Yuen Wuping, se le recordaban constantemente sus propias limitaciones físicas. Al principio, no lograba levantar la pierna por encima de su cadera. Las patadas altas, que son fundamentales para la coreografía de las artes marciales, le parecían completamente imposibles, pero él se negaba rotundamente a aceptar excusas. Trabajó a pesar del dolor, estirándose, pateando, desplomándose y luego volviendo a empezar. Pasaron horas en repetición hasta que su cuerpo, lenta y dolorosamente, empezó a ceder. Carrie Ann Moss admitió más tarde que le asombró su persistencia. No debería haber sido capaz de hacer lo que hizo, dijo ella. Lawrence Fishburne se hizo eco de ese sentimiento. Él no habló de ello, no se quejó, simplemente trabajó. Para cuando las cámaras empezaron a rodar, Reeves ya se había transformado por completo. Aún así, todavía le dolía. Cada patada venía con un destello de dolor, pero él lo ocultaba. En pantalla se veía fluido, seguro, casi sobrehumano. En realidad, cada movimiento se ganaba con agonía. El impacto fue enorme. La pelea en el dojo con Morfeo, una de las escenas más reproducidas del cine moderno, no era solo coreografía. Fue Reeves demostrándose a sí mismo y al mundo que podía encarnar a el elegido a pesar de sus límites físicos. Su dolor se volvió parte de la actuación, moldeando la quietud, la contención, la concentración grabada en su rostro, y nunca habló de ello. Durante años, la lesión fue una nota al pie, susurrada entre el equipo, desconocida para el público. El mito de Neo permaneció intacto mientras Keanu soportaba en silencio las cicatrices. Lo que esto realmente muestra es que el mito de Neo no era solo cinematográfico. Se vivió en el propio cuerpo de Reeves. La actuación que los fans celebraron fue, de hecho, el producto de un sufrimiento silencioso. Las Wachowski no entregaron a su elenco un guión estándar. Les entregaron un laberinto intelectual. Dentro de las salas de ensayo de Sydney, a Reeves y sus compañeros les dieron listas de lectura que parecían más un seminario de posgrado que un paquete de preparación para una película. Simulacra y simulación de Jean Baudrillard. Los Koan-sen, concebidos para fracturar la lógica. Los escritos de pioneros del cyberpunk como William Gibson e incluso fragmentos de textos gnósticos que hablaban de realidades falsas y de un conocimiento oculto. Para muchos actores, esto podría haber sido abrumador, pero para Reeves, quien ya era un alma tranquila y contemplativa, se convirtió en una especie de obsesión. Empezó a escribir un diario todas las noches, garabateando pensamientos sobre la ilusión, la identidad y el control. Una entrada, recordada más tarde en entrevistas, preguntaba: si la elección es una ilusión, ¿es la sumisión libertad? Estas no eran solo reflexiones académicas, eran las semillas del personaje de Neo. En el set, Reeves se ganó la reputación de filósofo. Sus compañeros de reparto lo recordaban llegando con pasajes resaltados, ansioso por discutir el significado antes de vestirse. Moss una vez bromeó que Keanu ya vivía en The Matrix antes de que las cámaras rodaran. Las Wachowski lo fomentaban. No estaban creando solo un espectáculo de acción, querían que sus actores creyeran el mundo que estaban habitando, y Reeves lo hizo. Él absorbió la filosofía hasta que se convirtió en una segunda naturaleza. Sus pausas silenciosas, sus miradas atormentadas, su entrega contenida, todo ello fue moldeado por su inmersión en ideas más grandes que él mismo. El impacto fue profundo. Los críticos que antes descartaban a Reeves como rígido, ahora veían profundidad. Su Neo no era llamativo ni teatral, era introspectivo, buscando, lidiando con preguntas que parecían consumirlo. La filosofía que adoptó fuera del set irradiaba a través de su actuación en el set, dando al público la sensación de que Neo no actuaba, sino que despertaba. Lo que esto muestra es que Matrix no era solo una película, fue un experimento filosófico con Reeves como estudiante y recipiente. La verdad que llevaba no era solo sobre esquivar balas, se trataba de confrontar la ilusión de la realidad misma. Las Wachowskis tenían una visión, pero Hollywood no siempre creyó en ella. A mediados de los 90, los ejecutivos de Warner Bros. Eran muy escépticos de que dos cineastas relativamente sin experiencia pudieran realizar una película de ciencia ficción tan densa, tan filosófica y tan costosa. Para ellos, The Matrix era arriesgada, una apuesta cerebral en una época en que el público acudía en masa a las películas de desastres y las comedias. Así que los Wachowski llegaron armados. Contrataron al artista de cómics Jeff Darrow y al genio del storyboard Steve Scrooge para ilustrar casi cada fotograma de la película. Los storyboards eran tan elaborados que parecían una novela gráfica. Ejecute
Supuestamente se sentaban en habitaciones, hojeando el film página por página como si ya existiera. Esta era la única forma en que los Wachowski podían asegurar la financiación que necesitaban. Keanu Reeves observó cómo se desarrollaba esta tensión. Él no era solo un actor parado frente a la cámara. Fue testigo de las batallas por la libertad artística que ocurrían detrás. Vio cómo cada efecto, cada tangente filosófica debía justificarse ante una corporación preocupada solo por el retorno de la inversión. Las Wachowski lograron algunas victorias. Preservaron su visión radical, desde la filosofía hasta los efectos de tiempo bala que cambiarían el cine para siempre. Pero los compromisos eran constantes. Las escenas se reescribieron para optimizar el presupuesto. Los calendarios de rodaje se ajustaron. El peso de la expectativa se hizo más pesado. La respuesta de Reeves fue alinearse no con el estudio, sino con el equipo de trabajo. Cuando Warner Bros., al ofrecérsele un lucrativo reparto de beneficios, Reeves, al parecer, desvió decenas de millones de sus ganancias potenciales para garantizar que los equipos de efectos especiales y vestuario fueran compensados adecuadamente. Para él, el verdadero milagro de la Matrix no fueron los ejecutivos del estudio, fueron los artesanos que construyeron mundos a partir de lluvia, luz y código verde. Esta elección consolidó su reputación. En una industria marcada por el ego, Reeves fue la estrella que donaba dinero. Los miembros del equipo susurraban sobre su humildad. Los periodistas más tarde lo celebraron como el tipo más amable de Hollywood. Pero esas decisiones no fueron aleatorias. Se forjaron en el crisol del conflicto de los estudios. Lo que esto demuestra es que Reeves no era solo un pasajero en la máquina. Era un guardián silencioso de la justicia, oponiéndose a la erosión corporativa del arte. El éxito trae presión. Después de que The Matrix se convirtiera en un fenómeno global, Warner Bros. Exigió más. Las hermanas Wachowski acordaron expandir la historia en 2 secuelas, Reloaded y Revolutions, las cuales serían filmadas de forma consecutiva en Sydney y Oakland, entre los años 2001 y 2003. La magnitud de este proyecto no tenía precedentes. Reloaded presentó la infame persecución en la autopista, una secuencia que requirió construir una autopista entera desde cero en una base naval abandonada. Revolutions escenificó la batalla climática entre Neo y el agente Smith en un set empapado por la lluvia que consumió meses de tiempo de producción. Para Reeves, el costo fue brutal. El entrenamiento se intensificó. El trabajo con cables se volvió más agotador. La filosofía se volvió más abstracta y el público, preparado para la perfección, esperaba que el rayo cayera 2 veces. Se sentía como correr un maratón a ritmo de máxima velocidad, admitió Reeves más tarde. Cada día se difuminaba en otra prueba de resistencia. Las críticas fueron variadas. Algunos críticos elogiaron la gran ambición, otros acusaron a las secuelas de colapsar bajo su propio y excesivo peso. Los fans debatieron sin fin si la complejidad de la historia enriqueció o, por el contrario, arruinó la franquicia. A pesar de todo lo ocurrido, Reeves nunca flaqueó. Defendió a las Wachowski públicamente, negándose rotundamente a menospreciar su visión. Pero en privado, la carga lo carcomía profundamente. Se preguntaba si se había quedado atrapado en el mismo tipo de sistema contra el que las películas advertían, una máquina que exigía una producción interminable, completamente indiferente al costo humano. Él seguía siendo Neo, pero en ocasiones se sentía más como Thomas Anderson de nuevo, un empleado exhausto que intentaba alcanzar cuotas imposibles. El impacto se mantuvo mucho tiempo después de que las cámaras dejaran de filmar. Reeves llevó consigo la fatiga, las lesiones y todas las preguntas al siguiente capítulo de su carrera. Lo que esto demuestra es que el éxito cinematográfico puede transformarse en una trampa donde incluso la victoria se siente como otra jaula. Durante más de 2 décadas, Keanu Reeves mantuvo su silencio. Dejó que las películas hablaran por sí mismas, que la mitología de Neo eclipsara la propia fragilidad del hombre que lo interpretó. Los fans especularon. Los periodistas lo presionaron, pero Reeves, famoso por su privacidad, ofreció poco más que sonrisas amables y una gratitud vaga. Ahora, a los 60, finalmente empieza a hablar con claridad, y lo que revela es a la vez más simple y más profundo de lo que nadie esperaba. Él admite que Matrix lo cambió, pero no solo de las formas que los fans imaginaron. No fue solo una transformación de carrera o la elevación de surfista inexpresivo a estrella de acción filosófica. Se trataba del precio físico y emocional que pagó. Describe entrenar mientras su cuerpo gritaba, hacer acrobacias con la columna aún sanando y superar un agotamiento tan profundo que a veces olvidaba qué día era. Estaba agradecido, dijo en un raro momento de sinceridad, pero era agotador. Para Reeves, las películas no eran simplemente un trabajo, eran un calvario. Cada patada, cada línea de diálogo era una pequeña prueba de resistencia. Cada día en el set borraba el límite entre lo real
el rol y la realidad. Neo estaba descubriendo que todo su mundo era una completa ilusión. Keanu, por su parte, estaba descubriendo cuánto puede llegar a soportar un cuerpo humano antes de que finalmente se quiebre. Lo que hace que esta revelación sea verdaderamente impactante no es el hecho de que Reeves sufriera, algo que es bastante común en la producción cinematográfica de acción, sino que él eligiera mantener el silencio durante un periodo tan prolongado. Él se negó rotundamente a socavar el mito justo en el momento en que más importaba. Solo ahora, con la distancia y la perspectiva que el tiempo le ha otorgado, se siente con la plena libertad de revelar lo que realmente implicó mantener esa fachada intacta. La verdad, él insiste con firmeza, es que la creación de The Matrix no fue una genialidad sin esfuerzo, sino más bien un arduo y constante trabajo. Fue un enorme sacrificio personal. Fue un compromiso que trascendía cualquier lógica o razón. Él admite haber dudado de sí mismo, de su capacidad para encarnar la filosofía, de que las secuelas pudieran mantenerse cohesionadas, y sin embargo, se mantuvo firme, persistió. El impacto de su profunda honestidad es verdaderamente poderoso. Reformula la franquicia no como una historia de invencibilidad fílmica, sino como una historia de resistencia frágil. Neo pudo haber sido el elegido, pero Reeves era simplemente humano, sufriendo, luchando y eligiendo seguir adelante. Y quizás esa sea la mayor revelación. Al reconocer el dolor, Reeves permite a las audiencias verlo no como un mesías impecable, sino como un hombre que sobrevivió a un crisol. Su humanidad profundiza la mitología, haciendo que las películas resuenen no solo como ciencia ficción, sino más bien como un testimonio. Lo que esto demuestra es que la revelación más poderosa no se trata de códigos ocultos o profecías, sino de la honestidad. Y a sus 60 años, Keanu Reeves finalmente lo ha entregado. Entonces, tras tanta especulación, ¿qué verdad se permite compartir Keanu Reeves? No es un giro argumental impactante oculto en el Código Verde. No es una conspiración sobre los Wachowski o una traición secreta del estudio. Es algo más silencioso y a su propia manera mucho más profundo. La verdad es que Matrix le exigió absolutamente todo de él, su cuerpo, su mente, su espíritu, y él lo dio todo, incluso cuando estuvo a punto de destrozarlo por completo. Reeves admite que no se movió por esas escenas de lucha con la facilidad que el público creía. Luchó con un dolor insoportable por una columna dañada. Soportó un agotamiento profundo por meses de entrenamiento. Él se abrió paso entre noches empapadas de lluvia que lo dejaron tiritando y medio entumecido, y lo soportó todo en silencio, sin permitir jamás que el público viera cuán frágil era en realidad la ilusión. Ese silencio no fue cobardía, sino devoción. Devoción por la película, devoción por la visión de los Wachowski, devoción por el equipo que trabajó a su lado, cuyos sacrificios a menudo pasaron desapercibidos. La verdad de Reeves es que Matrix no fue simplemente un escape al espectáculo, fue un crisol de resistencia donde cada persona en el set tuvo que decidir cuánto estaban dispuestos a dar. Y Reeves lo dio absolutamente todo. Cuando recuerdas esos momentos icónicos, la pelea del dojo, el esquive de balas, la batalla final empapada por la lluvia, es fácil ver solo coreografía. Pero ahora, sabiendo lo que Reeves nos revela, ves algo completamente diferente. Ves a un hombre que empuja los límites de su propio cuerpo, dispuesto a encarnar un mito en silencio. La línea entre actor y personaje se difuminó. Neo luchó contra la ilusión de Matrix. Keanu luchó contra la ilusión de invencibilidad. Ambos se enfrentaron a sistemas que buscaban controlarlos. Ambos emergieron marcados, pero victoriosos. Para Reeves, la revelación no es solo exponer secretos, sino reconocer el verdadero costo. Ese arte, el arte que cambia el mundo, no viene sin dolor. Se mantuvo en silencio por años porque no quiso apagar la magia. Pero a los 60, la distancia permite la honestidad. Y la honestidad, finalmente, nos permite ver Matrix no solo como una película icónica, sino como una historia humana de resistencia. La verdadera revelación no es sobre máquinas, código o profecía, es sobre sacrificio. Y es sobre un hombre que cargó el peso de un mundo sobre sus hombros en silencio, con humildad hasta que el mundo estuvo listo para entender. Cuando el polvo se asentó tras la trilogía, una cosa era innegable. Matrix había alterado para siempre el ADN del cine. La película original está ahora preservada en la Biblioteca del Congreso por su significado cultural y estético. Cineastas desde Christopher Nolan hasta los hermanos Russo la citan como una influencia. Incluso 20 años después, el Código Verde todavía parpadea en trailers, videos musicales y campañas de moda, pero las consecuencias para quienes lo hicieron fueron mucho más complicadas. Para las Wachowski, la trilogía fue tanto un triunfo como una carga. Habían demostrado que Hollywood estaba equivocado, se consolidaron como cineastas visionarias y se labraron un lugar permanente en la historia de la cultura pop. Pero también se convirtieron en foco de críticas.
Las secuelas, ambiciosas y densas, dividieron a la audiencia. Algunos las acusaron de perder el control de la narrativa. Otros defendieron las películas, considerándolas epopeyas incomprendidas. Las Wachowski, conocidas por su extrema privacidad, se retiraron del ojo público, apareciendo únicamente para proyectos muy específicos. Su legado, sin embargo, sigue ligado al universo que crearon en 1999, un mundo que continúa generando un profundo debate filosófico. Carrie Ann Moss vio su carrera marcada para siempre por Trinity. El papel fue revolucionario, una heroína de acción que no era ni secuaz ni damisela en apuros, sino una socia igualitaria. Moss lo abrazó, aunque admitió más tarde que encontrar papeles de igual profundidad era difícil. Aún así, Trinity le otorgó un lugar inmortal en la historia de la ciencia ficción. El Morfeo de Lawrence Fishburne se convirtió en arquetipo, mentor, profeta, líder. Aunque no volvió para Matrix Resurrections en 2021, su influencia perduró. Su voz potente y presencia enigmática siguieron siendo sinónimo de sabiduría en la cultura pop. Y luego estaba Keanu Reeves. Para él, las consecuencias fueron profundamente personales. La Matrix lo había catapultado a un nuevo nivel de estrellato, pero llevaba no solo fama, sino también fatiga. En entrevistas a principios de los 2000, a menudo se veía cansado, reacio a disfrutar de la atención. Tomó proyectos más pequeños, como A Scanner Darkly y Thumbsucker, antes de retirarse lentamente del espectáculo de los grandes éxitos. Los fans se preguntaban si se estaba retirando, pero Reeves simplemente se estaba reagrupando. Cuando John Wick se estrenó en 2014, el público de repente se dio cuenta de que había vuelto, no como Neo, sino como algo igual de perdurable. Las películas de Wick hacían eco de Matrix en su estilo. Coreografía estilizada, trasfondos existenciales, un héroe reacio arrastrado de nuevo a la violencia. No fue casualidad que los coordinadores de acrobacias de The Matrix, Chad Stahelski y David Leitch, fueran los artífices del renacer de Wick. La lealtad de Reeves a su equipo había cerrado el círculo. Quienes una vez entrenaron junto a él en los exigentes dojos de Sydney, ahora estaban a su lado como directores de su regreso. ¿Y qué hay de la propia Matrix? En 2021, Lana Wachowski regresó con The Matrix Resurrections. Reeves, ahora en sus 50, volvió a interpretar a Neo. La película fue polarizante, celebrada por algunos como una audaz metacomedia y descartada por otros como innecesaria. Para Reeves, sin embargo, fue una oportunidad de revisitar el papel con sabiduría. Él abrazó la nostalgia, la filosofía y el reencuentro con Moss, aunque sabía que la película no era para todos. Se trataba de amor, dijo simplemente. A los 60, Keanu Reeves ahora habla con gratitud. Él reconoce el costo agotador que conlleva, pero lo enmarca como parte de un regalo mayor. Me cambió la vida, reflexiona. Él ya no rehúye el dolor, pero tampoco siente arrepentimiento. Para él, Matrix representa tanto una cicatriz como una bendición, algo que siempre llevará consigo. Entonces, ¿qué aprendimos realmente de la honestidad tan esperada de Keanu Reeves sobre Matrix? Aprendimos que las revoluciones cinematográficas no llegan envueltas para regalo. Se forjan a base de riesgo, de sudor y de sufrimiento privado. El mundo impecable que el público vio en 1999, la lluvia de código verde, el ballet de balas, el salvador de cuero negro, no fue sin esfuerzo. Se construyó sobre los hombros de un hombre que se negó a rendirse, incluso cuando su cuerpo y su mente le pedían que se detuviera. La revelación de Reeves replantea el mito. Matrix no es solo sobre mundos simulados o enigmas filosóficos. También trata sobre la resistencia de un solo actor que encarnó sus temas en tiempo real. Estaba atrapado en el dolor, luchando contra fuerzas mucho más grandes que él, dudando del camino a seguir, pero aún así eligiendo creer. Esa no es solamente la historia de Neo. Esa es también la historia de Keanu. Y quizás por eso las películas aún resuenan. El público percibe algo auténtico más allá del espectáculo. No solo veían efectos CGI o coreografías de riesgo, veían a un hombre encarnar el costo del despertar, el coraje de seguir luchando y la humildad de permanecer en silencio hasta el momento justo. A sus 60, Reeves por fin ha revelado la verdad, que tras cada mito hay un ser humano, herido pero inquebrantable. Y esa es la lección que hay que recordar. Así que ya lo han oído, la verdad sobre Matrix no estaba oculta en el código. Estaba oculto en el mismísimo Keanu Reeves. Su dolor, su sacrificio, su honestidad, esos eran los verdaderos secretos que solo se revelaron con el tiempo. Pero aquí está la pregunta, ¿pa qué?
¿Saber lo que Reeves soportó hace que esas películas sean más poderosas? ¿O cambia la forma en que las ves? Deja tus pensamientos en los comentarios. Hablemos al respecto. Y si este análisis profundo te dio una nueva perspectiva, compártelo con alguien que aún debata las secuelas. Suscríbete para más verdades ocultas de Hollywood y mantente atento, porque las historias detrás de los íconos nunca son tan simples como parecen.